El cáncer de estómago es un cáncer típico de un varón entre 50 y 60 años que no siempre diagnosticamos tarde porque tampoco nos ofrece clínica precoz. Sería también a resultado de irritantes crónicos de la pared del estómago. Es un cáncer que para tratarlo hay que recurrir a la cirugía y como siempre llegamos tarde, pues el tratamiento suele ser bastante agresivo. Veremos también los tipos de gastrectomía. Tendremos que hacer muchas veces tratamiento paliativo y la detección precoz de este tumor estamos igual que con el esófago. La prueba es agresiva y hay que delimitar muy bien a los pacientes en riesgo para que sea rentable hacérsela y además no hacerles demasiado daño al hacerles una prueba que igual puede resultar negativa. El estómago es un órgano en forma de saco que tenemos en la parte superior del abdomen, en el lado izquierdo, y que recoge todo el alimento que hemos masticado en la boca y le va dando vueltas, le va haciendo una digestión mecánica y le va haciendo una digestión química con los jugos gástricos que son ácidos y van disolviendo este alimento. Al tener tanto contenido ácido y al tener los contenidos derivados de lo que comemos, el estómago puede tener una irritación crónica y estamos igual que estábamos con el esófago. Va a haber una serie de cambios en el epitelio, es decir, en la piel que recubre por dentro este estómago, que van a acabar produciendo un cáncer. Tendremos que conocer cuáles son estos irritantes para intentar evitarlos y no tener este cáncer. El cáncer de estómago tiene unos síntomas poco claros, poco definidos y por eso solemos llegar tarde para diagnosticarlo. Un síntoma que puede dar y que tiene mucha gente es la dispepsia, es decir, las digestiones pesadas. Los alimentos nos sientan mal, podemos tener hasta un dolor puntual en epigastrio, pero puede ser de una úlcera, puede ser simplemente de un empacho. No todo dolor abdominal va a ser un cáncer de estómago. También, si el cáncer de estómago es tipo difuso, es decir, afecta a todo el estómago y restringe su capacidad de dilatación, a nivel de media comida o a final de la comida, cuando ya tenemos el estómago lleno, ya no nos cabe más alimento. Eso nos va a desencadenar una sensación de saciedad y va a hacer que empezamos a comer paulatinamente menos. Como es muy gradual, no es que un día nos comamos un pollo entero y al día siguiente tengamos que tomar un plato de sopa porque no nos cabe nada. Esto va poco a poco, pero sí que si echamos la vista atrás, desde hace 2 años vemos que vamos comiendo paulatinamente menos y que vamos teniendo menos hambre. Eso puede ser un cáncer de estómago y puede ser 1000 cosas más. Si este cáncer de estómago se situara en la parte final del estómago, donde ya es la salida hacia el intestino, podría obstruirla. Si la obstruye, se acumula el alimento y llega un momento que todo lo que comemos lo vomitamos. Estamos igual, no todo vómito es un cáncer de estómago, ni mucho menos, con lo cual, con estos síntomas tan difusos, es complicado llegar pronto al diagnóstico. Vamos a ver cómo se diagnosticaría. Para diagnosticar el cáncer de estómago tendremos que verlo. La manera indirecta de verlo, como hemos hecho en el esófago, es hacer un tránsito esofagogástrico con papilla de bario. Ahí podemos ver una úlcera o podemos ver algo que protruya en la luz del estómago, es decir, que salga como si fuera un pólipo. Entonces eso nos da ya la primera sospecha de que podemos tener un cáncer de estómago. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a verlo. ¿Cómo lo vemos? Con la gastroscopia. La gastroscopia es una prueba un poco molesta que suele hacerse con sedación. Ya tenemos la biopsia y el patólogo nos ha dicho que eso es un cáncer. Pues como siempre en oncología tendremos que saber hasta dónde se extiende este cáncer. Lo primero que hay que hacer será un escáner, un TAC abdominopélvico para ver realmente dentro de la cavidad abdominal dónde hay tumor. Luego, dependiendo de la clínica que tenga el paciente, el sitio más frecuente de metástasis de un carcinoma de estómago suele ser el hígado, que se nos engloba dentro del escáner. Pero si tuviera dolor de huesos haríamos una gammagrafía, si tuviera alguna clínica a nivel torácico o un tumor suficientemente grande haríamos una placa de tórax, eso ya sería un poco a demanda. Para tratar un cáncer de estómago, el único tratamiento curativo actualmente es la cirugía. ¿Qué cirugía? Quitar el estómago. ¿Cuánto vamos a quitar del estómago? Dependiendo de la cantidad de tumor que tengamos. Normalmente, como hay bastante tumor, puesto que es un tumor que diagnosticamos tarde, tendremos que hacer algún tratamiento complementario, que suele ser la radioterapia y la quimioterapia. Daremos este tratamiento para aumentar las posibilidades de curación, porque en el cáncer gástrico, como normalmente en oncología, el primer tratamiento tiene que ser el más agresivo. Ahí tenemos que quemar las naves para intentar esterilizar el tumor. Si no lo conseguimos, luego tendremos que hacer tratamientos paliativos. Ya serán líneas de quimioterapia o líneas de tratamientos experimentales, pero ya tendremos menos posibilidades de curación.
Para la detección precoz del cáncer de estómago estamos igual que en el cáncer de esófago. Tenemos pruebas, en este caso 2, pero una es menos agresiva pero menos sensible y la otra es más agresiva. La agresiva es la gastroscopia que ya hemos visto. Y la menos agresiva, que se utiliza en Japón, pero porque allí la población es de mucho riesgo, sería el tránsito esófago-gástrico con la papilla de bario. Realmente ninguna de las dos se puede aplicar aquí a nivel de poblaciones, pero sí se puede recomendar a nivel individual en individuos de elevado riesgo. Lo que les digo siempre, la prevención del cáncer ha de ser individual. Conocer el factor de riesgo para cada uno de los muchos tumores que nos pueden aquejar en nuestra persona concreta y en base a ese perfil diseñar las pruebas de diagnóstico precoz adecuadas y que nos ofrezcan rendimiento y que no sean demasiado molestas. El cáncer de estómago tiene cierto componente hereditario, pero es muy leve. Un 8-10% de los tumores de estómago son hereditarios y el tener un familiar de primer grado con cáncer de estómago, pues un padre por ejemplo, nos pone en riesgo del doble de padecer de un cáncer gástrico. Realmente el componente hereditario no sabemos cuál es, no tenemos identificado ningún gen y lo que parece que tiene más visos de verosimilitud es que heredemos una susceptibilidad aumentada a los agentes irritantes que nos van a producir ese cáncer. Se solucionaría evitando esos agentes irritantes. El Helicobacter pylori es una bacteria que solemos tener en el estómago. Es una bacteria que su contagio puede ser vía fecal oral, es decir, contacto por alimentos contaminados, o últimamente también se da el contacto por vía oral, por vía de saliva, por vía de besos o incluso de compartir instrumental, sobre todo en sujetos que tengan reflujo gastroesofágico y que con ese reflujo el Helicobacter les suba a la boca y entonces lo contagien vía oral. Es una infección que provoca irritación crónica de la mucosa gástrica, de la mucosa del estómago, y la pone en riesgo de padecer un cáncer. Es un factor de riesgo conocido para el cáncer gástrico, pero tiene una, entre comillas, ventaja, que es una paradoja. Nos pone en mayor riesgo de un cáncer de estómago, pero nos protege un poco frente al adenocarcinoma de esófago. ¿Por qué? Porque si recuerdan, este adenocarcinoma de esófago era secundario a la acidez que nos refluía del estómago hacia el esófago. La infección por el Helicobacter condiciona que en el estómago aparezca lo que se llama una gastritis atrófica y que ese estómago baje su producción de ácido. Produce menos ácido y por lo tanto, aunque se tenga reflujo, este contenido de reflujo es menos ácido, provoca menos irritación en el esófago y nos protege un poco con respecto al riesgo de adenocarcinoma de esófago que tendríamos a resultas de este reflujo. En principio es mayor el riesgo de padecer un cáncer gástrico con respecto a la protección que ejerce sobre el cáncer de esófago. El tabaco es un factor de riesgo claro para el cáncer de estómago, por lo que comentábamos con el de esófago. Los carcinógenos bajan diluidos en la saliva y se acumulan en este estómago. La ventaja que tiene el cáncer gástrico con respecto al tabaco es que a los 15 años de haber dejado de fumar desaparece el aumento de riesgo que nos haya condicionado el haber fumado, con lo cual es uno de los cánceres en el que más ganancia obtenemos de dejar el hábito. El alcohol para el cáncer de estómago es menos importante. También aumenta un poco el riesgo, pero no mucho, es despreciable, comparado con lo que lo aumentaba para el esófago. Los factores dietéticos tienen mucha importancia en el cáncer de estómago. Vamos a hablar concretamente de 3. Un factor que desconoce mucha gente es la sal de la comida. Comer con mucha sal es malo para el cáncer de estómago. ¿Por qué? Porque la sal es muy irritante para el estómago. Entonces los alimentos en salazón o la gente que le echa sal casi hasta la leche del desayuno es un problema porque va a irritar crónicamente el estómago y tendremos el mayor riesgo de padecer un cáncer gástrico. Como protección, ¿qué tenemos? Lo que tenemos siempre, las frutas y las verduras con sus vitaminas antioxidantes y por lo tanto revertidoras de este efecto irritante sobre las mucosas de, por ejemplo, la sal de mesa. Y luego también se está investigando el tema de la soja. La soja contiene isoflavonas que son antioxidantes también y también tendrían este efecto protector, pero realmente está empezando a proteger un poco frente al cáncer gástrico.